La iglesia de los colosenses, se cree que Pablo nunca había estado personalmente ahí, pero que sus ministros, su cuerpo ministerial, le habían ayudado para poder fundar una iglesia ahí. Entonces, estamos hablando sobre la serie Somos su cuerpo. ¿Cuántos han aprendido algo en esta serie so far, hasta el día de hoy? Hemos aprendido que somos el cuerpo de Cristo. Hemos aprendido de que tenemos que ser miembros activos en el cuerpo de Cristo. Cómo activarnos en el cuerpo de Cristo. Y el domingo pasado hablábamos de cómo servir al Señor por amor. Que el ingrediente que te tiene que mover, o sea, el motivo de todo lo que hacemos tiene que ser el amor. Nada de lo que hagamos tiene ninguna validez, ningún valor, de acuerdo a lo que Pablo escribe, si no hay amor. Pablo dijo, yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado en la hoguera, y ese es un sacrificio máximo. Yo no creo que muchos de nosotros estemos dispuestos a hacer eso. Pero Pablo dijo, aún si yo hiciera eso, si no tengo amor, de nada me sirve. De manera que lo que nos hace ser algo o ser alguien en el cuerpo de Cristo es el amor con que hacemos las cosas. Amén. Y si tú sirves en alguna área, hazlo con amor. Si lo has venido haciendo por obligación, porque te lo pidieron, porque no quieres hacer sentir mal a la pastora o al pastor o a la persona que te invitó a que participaras en esto, de ahora en adelante cambia tu actitud y hazlo por amor. Y tienes que saber que de esa manera Dios te va a ir promoviendo al propósito o a la dirección donde Él te quiere usar en diferentes áreas. Hablábamos de que nunca podemos dejar que los títulos impidan nuestro servicio al Señor. En el servicio del Señor no son los títulos, son las funciones. Cuando tú funcionas en algo, entonces vienen los títulos de acuerdo a tu función, pero no es el título y después la función, sino primero la función y después el título. En esta mañana quiero hablarte de lo que es estar unidos como cuerpo de Cristo, de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y este es un tema muy grande, muy amplio, que quizás pudiésemos hacer una serie solamente en este tema, porque qué falta nos hace como cuerpo de Cristo el estar unidos. Entonces quiero comenzar hablándote hoy y quizás continúe el domingo que viene hablándote del mismo tema para expandir un poquito más lo que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Y en la carta que Pablo escribe a los colosenses, en el capítulo 2, ya tienes la carta a los colosenses, en el capítulo 2, versículos 16, ¿estamos listos? La palabra del Señor lee de esta forma: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose o no agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Yo quiero leerte ese mismo pasaje en lo que es la Nueva Traducción Viviente. No sé si tú la tienes a tu mano ahí en tu teléfono, o si no, vuélvela a leer en la Reina Valera y nada más pon atención a lo que dice esta versión, porque la versión Nueva Traducción Viviente nos explica el vocabulario un poco más fácil de entender. ¿Estamos listos? Volvemos a leer, repetimos ese pasaje. Dice la Nueva Traducción Viviente: por tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Linda esta versión, ¿verdad? Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida
que Dios lo nutre. ¿Les gusta esta versión? Se entiende mejor. Quiero decirte que hay muchos movimientos religiosos, pero que no todos son parte del cuerpo de Cristo. Vamos a comenzar por ahí. Que nosotros estamos dispuestos a trabajar unidos con todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Y entendemos que hay diferentes funciones. Entendemos que hay diferentes áreas en donde Dios llama a las personas para que trabajen. Y es probable que hayan áreas en donde yo no voy a entender el llamado de ciertas personas. Y no voy a criticar de qué manera Dios te está usando ni tu llamado. Pero también tenemos que entender que hay movimientos religiosos que no son parte del cuerpo de Cristo. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado con qué movimiento nos unimos o a qué grupo nos unimos. Si eres una persona recién convertida, si eres una persona que estás queriendo congregarte en algún grupo cristiano o en alguna congregación, si quieres buscar a Dios de una manera, esta palabra te va a bendecir, porque tienes que tener cuidado en dónde te congregas y a qué grupo te unes, especialmente aquellos que no han sido formados en ninguna congregación. Un saludo a todos los que están en YouTube, en las redes sociales. ¿Cuánto les quieren dar un aplauso? Amén. Gracias por seguirnos. Gracias por estar siempre pendiente de nuestras publicaciones y de nuestros videos. Entonces, si tú te vas a unir a un grupo, tienes que tomar en cuenta algunos principios. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana y hablarte de lo que es la unidad también del cuerpo de Cristo. Tienes que saber que no todos los grupos religiosos son parte del cuerpo de Cristo. Todo grupo religioso que niega la deidad de Jesucristo no es parte del cuerpo. Porque aún los demonios testifican de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces lo primero que vamos a estudiar es que Jesucristo es Dios, que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Y para poderme unir a un grupo religioso, yo tengo que primero darme cuenta si este grupo religioso tiene a Jesucristo como su Señor, tiene a Jesucristo como su Salvador, tiene a Jesucristo como la cabeza, porque Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos miembros de su cuerpo, pero Él es la cabeza. Entonces, si alguien niega la existencia, la deidad de Jesucristo, no es un movimiento que está basado en Cristo, sino algún movimiento filosófico, algún movimiento religioso. Pero yo primero tengo que darme cuenta si a donde voy, a donde estoy yendo, tienen a Jesús como su Rey y como su Señor. Amén. Eso es lo primero que vamos a empezar detectando qué clase de movimiento es. ¿Es Jesucristo el Rey de esta casa? ¿Es Jesucristo predicado en esta casa? Estamos hablando de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo era el Hijo de Dios, la deidad completa de Jesucristo. ¿Creemos que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó? Es la otra pregunta que tenemos que hacernos, porque hay muchas personas que no creen que Jesucristo haya muerto. Algunos dicen que Jesucristo era un profeta, algunos dicen que Jesucristo entró se desmayó, o cuántos inventos la gente tiene allá afuera. Pero en realidad creemos en la muerte de Jesucristo, creemos en la resurrección. ¿Ustedes están seguros de que Cristo resucitó? Pablo dijo, si yo no creo, si no existe la resurrección, entonces el evangelio que predicamos no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. De manera que la doctrina apostólica era esa. Los apóstoles creían 100% que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era Dios, que Jesucristo murió. Ellos predicaban que Jesucristo había resucitado. Y también predicaban que Jesucristo viene de nuevo. ¿Cuántos creen que Jesucristo regresa por nosotros? Esa es la parte básica de nuestra doctrina. Si hay un grupo religioso que no cree que Jesús era el Hijo de Dios, si no cree que Jesús murió y resucitó, y menos cree que Jesús viene por nosotros de regreso, ¿cómo le podemos llamar parte del cuerpo de Cristo a alguien así? Está negando la existencia de Jesús. Está negando nuestra doctrina básica. Jesucristo, todos los apóstoles, aunque tuvieron alguna diferencia en alguna interpretación bíblica, estaban conscientes de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y cuando miramos a Pablo
y a Pedro discutir por algunos principios de ley, llegan y se ponen de acuerdo. Porque Pablo decía: no, señores apóstoles, los que reciben a Jesucristo ya no tienen que circuncidarse, ya no tienen que guardar el sábado, ya no tienen que hacer todos los rudimentos de la ley de Moisés. El evangelio es totalmente diferente al judaísmo. Pedro decía: no, es que el que se convierte a Jesucristo tiene que circuncidarse, tiene que guardar el sábado, no tiene que comer puerco, no tiene que comer mariscos. Y había ese desacuerdo entre ellos. Llega el momento donde Pablo y Pedro deciden irse cada quien por un lado diferente. Pedro le dice: vete tú a los gentiles, porque igual los gentiles no son circuncidados, y predique el evangelio de la gracia con ellos. Yo me voy a ir con los judíos, porque todos los judíos fueron circuncidados a los 8 días. Entonces pongámonos de acuerdo, vete tú con los incircuncisos y yo me voy con los ya circuncidados. Y nos dimos la mano, dice Pablo, y me dijeron nada más: acuérdate de las viudas y de los pobres y prediquemos el evangelio de Jesucristo. Amén. O sea que sí, podemos estar en desacuerdo con algunas personas en la parte doctrinal quizás, pero Jesucristo tiene que ser nuestra cabeza en todo lo que creemos. Amén. Alguien le da un aplauso a nuestro Rey, a nuestro Señor. Él es Dios, Él murió y resucitó, Él vive y viene por nosotros. Eso no lo podemos negociar. Entonces, cuando hablamos de la unidad del cuerpo de Cristo, tenemos que estar conscientes de que van a haber grupos religiosos que no son parte del cuerpo y no podemos unirnos con aquellos. Siempre sí queremos alcanzar a todo mundo, queremos trabajar en unidad con todo mundo, pero tenemos que estar claros en quién es cuerpo y quién no es cuerpo. Satanás siempre ha querido desunir el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Siempre ha querido separar. A Satanás odia o detesta las iglesias unidas. Y siempre quiere meterse en las congregaciones para causar divisiones. ¿Y sabes a quién usa para dividir las iglesias? Al diablo, dicen. Sí, pero el diablo usa a alguien, porque el diablo no tiene cuerpo y el diablo no se mira físicamente, pero usa a las personas que llegan a las congregaciones. Las ha usado siempre, las sigue usando y las seguirá usando hasta que Cristo venga. Por eso es que la parábola de la cizaña y del trigo nos habla de todo eso, de que siempre habrá cizañas en las iglesias, personas a quienes Satanás usa para romper la unidad en las iglesias. Lo primero que Satanás quiere es denigrar el mensaje y denigrar al mensajero. Si Satanás puede denigrarme a mí como mensajero, mi mensaje no tendrá el mismo impacto. Amén, ¿me están entendiendo? Entonces Satanás ataca primero al mensajero y también ataca al mensaje. ¿Me están entendiendo? Cuando tú miras que alguien habla cosas malas de aquellos que predican el evangelio, no creas que eso es natural. No creas que eso es algo lógico. Esos son ataques espirituales. Aquellos que entendemos el mundo espiritual podemos ver claramente los ataques del enemigo al mensaje y al mensajero que transforma las vidas. En el libro de San Lucas, capítulo 4, la Biblia nos cuenta la historia de un hombre que estaba siendo influenciado por Satanás para denigrar y para romper y echar a perder el mensaje que Jesucristo estaba hablando. Yo quiero que lo leamos, San Lucas, capítulo 4, porque quiero que veas que el mensaje de la desunión siempre ha afectado o siempre ha dañado a las congregaciones, y Satanás siempre ha usado personas para que puedan infiltrarse en las congregaciones con ese propósito. En el versículo 31 de San Lucas 4 empieza la historia narrándose de esta forma. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Ya llegaste? Y se admiraban de su doctrina porque la palabra era con autoridad. Wow, eso es poderoso. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres,
el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate. Si se lo dijo en inglés, le dijo: shut up, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Mira lo que estaba pasando. Nosotros leemos la historia y como la Biblia dice que tenía un demonio, se nos hace fácil entender. Pero imagínate si tú hubieses estado en esa situación, si tú hubieses estado presente en ese lugar, en ese momento. El pasaje no explica qué era lo que estaba Jesús predicando, pero sin duda Jesús estaba predicando una palabra, un mensaje que iba en contra de todo lo que ellos habían aprendido. La unción de la palabra del Señor estaba confrontando ciertos estilos de vida. El mensaje de Jesús era diferente al mensaje de los fariseos. Los fariseos enseñaban la ley, los fariseos enseñaban rudimentos, costumbres. Jesús estaba soltando una palabra que estaba transformando la vida de los que estaban presentes. ¿Cuántos entienden eso? Y esa palabra seguramente confrontaba el estilo de vida, confrontaba las creencias de aquellos que estaban ahí, porque si hay algo que ofende a las personas es cuando confrontan su forma de creer. ¿Están de acuerdo conmigo? Y la gente se enoja cuando le dices: tú estás equivocado en tu forma de creer. Esto es lo que la Biblia dice. Seguramente lo que Jesús estaba predicando iba en contra de lo que este hombre había aprendido. Y llega un momento donde no puede soportar la incomodidad y se para y le dice: ¿qué tienes contra todos los que estamos aquí? ¿Está siguiendo el vocabulario? Porque cuando lo miras del mundo espiritual, obviamente eran los demonios los que se habían incomodado. Pero el vocabulario del endemoniado incluía a los que estaban en la congregación. Le dice: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos estás hablando así? ¿Por qué nos estás ofendiendo? Tú sabes que siempre hay en las congregaciones personas que les gustaría pararse y decirle al predicador: ¿por qué nos estás ofendiendo? Están en las bancas y no se aguantan. ¿Por qué está hablando así el pastor? Por mí lo está diciendo. Todos los que estamos aquí creemos igual. ¿Por qué nos estás hablando así? ¿Has venido para destruirnos? Ese era el vocabulario lógico del endemoniado. La gente que no entendía las cosas espirituales quizás estaba de acuerdo con el endemoniado. Seguramente hubo alguien que dijo: tiene razón este endemoniado. No sabía que estaba endemoniado, obviamente. Tiene razón mi compañero. ¿Por qué Jesús nos está hablando así? ¿Por qué nos está confrontando? Esa palabra es más destructora que edificadora. Eso pasa todos los domingos en todas las congregaciones, menos en esta, por supuesto. Amén. En donde tú estás soltando una palabra y los oyentes están creyendo que tú lo estás diciendo por ellos. Y el hombre no soportó y tuvo que pararse. Y yo me imagino que el rostro se le puso rojo, pálido, se le venían y se le iban los colores. Y dijo: si nadie habla aquí, yo voy a hablar. Porque esto no puede seguir. Y le dijo: ¿por qué has venido a destruirnos? Y me imagino que los demás se miraban y decían: sí, yo estoy de acuerdo con el que se acaba de levantar atrás. Yo pienso igual. Pienso que Jesús ha venido a destruirnos. Y le dice: sabemos quién tú eres. Eres el santo. Mira el respeto con el que hablaba. ¿Sabes cómo es ese vocabulario en nuestros tiempos? Perdóneme, pastor, yo sé que usted es el hombre de Dios, pero usted está equivocado. Es lo mismo. With all due respect, Don Jesus, Don Jesús, yo sé que usted es el santo, sé que es el Hijo de Dios,
pero se está equivocando, nos está destruyendo con esa palabra. ¿Cuántos adoran al Señor en esta mañana? Oh, qué bueno es el Señor. Yo no sé si quiere darle un aplauso. El Espíritu Santo está acá en esta mañana. El Espíritu Santo está acá en esta mañana. Y está acá para unirnos. Porque esas actitudes forman desuniones en las iglesias. Eso es el principio de que las iglesias se desunan. Porque uno se levanta y dice, con todo el respeto, yo sé que el pastor es un hombre de Dios, es un ungido de Dios, eso no hay duda. Pero no estoy de acuerdo con lo que está enseñando. ¿Cuántos me siguen? Yo también. Y se va el grupo por otro lado, que estaban siguiendo a aquel que no estaba de acuerdo con lo que se estaba enseñando. ¿Estamos entendiendo cómo Satanás se infiltra en las congregaciones para causar divisiones a través de las personas? Obviamente los demonios no se miran. Obviamente el diablo no se ve. Olvídate de eso de que el diablo tiene una cola y cachos y anda de rojo con los ojos pintados de negro. Eso no. Eso lo hacen en Halloween los muchachos vagos que no tienen cosas que hacer. Pero Satanás no es así. Y no es que los hermanos sean el diablo. Tampoco me interpretes mal. El pastor nos dijo demonios. No. No es que los hermanos sean el diablo. Los hermanos son buenas personas. Pero se dejan influenciar a veces con pensamientos que Satanás les tira. Y como no entienden las cosas espirituales, no saben detectar que ese pensamiento y esa idea viene de Satanás. Jesús le dijo, cállate, lo reprendió, lo echó fuera, el hombre cayó al piso, fue liberado y se levantó y dijo, wow, qué palabra más poderosa esa de Jesús. La necesitaba, porque eso sucede cuando Dios te libera. Te das cuenta que estabas equivocado y dices, wow, de verdad que yo necesitaba esa palabra que me liberara de esos pensamientos equivocados. Y el endemoniado se levantó y me imagino que fue un seguidor de Jesucristo después. Porque ese era el propósito de Jesús, liberar a las personas. Jesús nunca liberó a las personas para avergonzarlos, los liberaba para que pudiesen seguirlo y entender que Dios tenía un plan y un propósito con ellos. Amén. La otra forma que Satanás ataca a las iglesias, ataca el cuerpo de Cristo, es a través de las creencias equivocadas y de las filosofías religiosas. Cuando tú miras los escritos de Pablo, Pablo en todas las iglesias tuvo el mismo problema. Es más, Pablo tuvo más problemas con los religiosos que con los que no eran religiosos. Los que no eran religiosos le dieron sus golpizas de vez en cuando, ¿verdad? Él habla de algunos azotes que le dieron. It's not a big deal. Me golpearon, dice, me azotaron. Fui azotado por algunos ahí, le tiraban piedras. Pero el problema más grande que Pablo tuvo en todas las iglesias fue aquellos que querían confundir a los que Pablo había discipulado. Porque la gente religiosa por alguna razón es así. Siempre anda buscando a aquellos que ya están en alguna iglesia. No sé si me estás entendiendo. A los que están en la calle perdidos sin que nadie les hable una palabra, a esos no los buscan. Aquellos que están en alguna iglesia, no sé si te pasó, pero cuando comenzaste a venir a la iglesia, alguien te tuvo que haber llamado y decirte, ¿para qué estás yendo a esa iglesia, hombre? ¿Y a dónde vas? A donde los Juárez. ¡Ja! Salí corriendo de ahí. ¿Por qué cuando no ibas a ninguna nunca te llamaron? ¿Por qué cuando estabas borracho en la discoteca o cuando te tenía amarrado el policía nunca te buscaron para darte una palabra? ¿Por qué hasta que estás en una iglesia comienzan a llamarte? Y no es solamente esta iglesia. No es porque los Juárez sea el pastor. Es porque es un ataque de Satanás en todas las iglesias. Cuando alguien comienza a congregarse, habrá alguien que estará detrás diciéndole, ahora ya te hiciste cristiano. Oh sí, ahora ya te van a salir alas. Ahora ya eres un aleluya. Ahora ya no me llamas. Ahora ya no haces lo que hacías antes. Y hay un ataque de las personas porque Satanás quiere desunirte del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? No lo tomes personal. Si alguien te está hostigando porque vas a la iglesia, no lo tomes personal. Es el mismo diablo que te quiere desunir de su cuerpo.
Porque cuando recibiste a Cristo te uniste a su cuerpo y ahora Satanás va a hacer todo lo posible para sacarte y desunirte. Entonces Pablo tenía ese problema y en este caso le dice, miren señores, que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen. Porque ¿sabes lo que va a hacer la gente cuando comiences a asistir a una iglesia? Comienza a mirar lo que tú haces. Va a comenzar a ver las cosas que tú haces. Entonces en este caso los hermanitos ya habían recibido a Cristo y seguían asando carne de puerco y comiendo. Entonces los judíos decían, ay, miren, y dicen que ya se hizo cristiano y no descansa los sábados. Dicen que ya es cristiano y sigue comiendo puerco. Dice que ya es cristiano y no celebra las fiestas que nosotros celebramos. Entonces Pablo le dice, señores, que nadie los juzgue por eso. ¿Sabe lo que significa eso? Esa es una mezcla de gracia y de ley. Lo tenemos en nuestros tiempos todavía. La gente todavía cree que recibes a Cristo, pero que tienes que guardar los 10 mandamientos al pie de la letra. Y los 10 mandamientos no se guardan por ley, se guardan por revelación. ¿Alguien me está entendiendo? Yo ya no guardo los 10 mandamientos porque Moisés me lo está pidiendo. Hoy yo guardo todos los mandamientos porque el Espíritu Santo que vive dentro de mí me redarguye de todo aquello que no agrada a Dios. No solo los 10 mandamientos, no solo la ley de Moisés, aún aquellas cosas que no están escritas, el Espíritu Santo te las hace ver que no están bien. Porque hay cosas que no hay mandamientos para eso. Tú vas al banco y alguien te dio $100 de regreso. Voy a ver qué dice Moisés con relación a esto. Vamos a la ley de Moisés. Cuando vayas al banco y alguien te regrese $100, dáselos de nuevo. Si no, el castigo de Dios estará sobre ti. No hay algo que diga eso. Entonces tú dices, wow, no hay un versículo bíblico que diga que tengo que regresar los $100. ¡Ja! Bendición de Dios. Pero hay en tu espíritu algo que te dice, pobrecita la cajera, se lo van a descontar. Ese no es tu dinero, no te lo ganaste. No digamos aquellos que roban. Hay un mandamiento que dice no robarás. Pero cuando alguien te da algo por equivocación, tú dices, no me lo robé, se equivocó. Amén. Es mejor vivir bajo la gracia que vivir bajo la ley. Entonces Pablo, dale un aplauso al Señor. Pablo dice que nadie los juzgue por su forma de vivir, ni por lo que comen, ni por lo que beben. Que nadie los critique por su estilo de vida. Sean libres para vivir en la libertad que Cristo les ha dado. Cuando tú vienes a Cristo, recibes la libertad de vivir bien en obediencia a su palabra sin tener que estar pendiente de que alguien te señale por algo. En nuestros tiempos tenemos el mismo problema. Te lo vuelvo a repetir. Hay personas que quieren vivir con Cristo y con la ley. Y cuando encuentras esa mezcla, eso te impide desarrollarte como cristiano. Eso te impide estar unido al cuerpo de Cristo. Es más, Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, si ustedes quieren estar bajo la ley, de Cristo se desligaron. De manera que si te vas a desunir de Cristo, lo puedes hacer a través de querer cumplir la ley. Cuando venimos a Cristo, es Cristo el que nos une a través de sus coyunturas. Dice Pablo, nosotros estamos unidos con Cristo. Él es la cabeza. Él es el que nos nutre. Él es el que nos da vida. Jesucristo dijo de esta forma, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Qué lindo lo dijo Jesús, ¿verdad? Yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. Ustedes están unidos conmigo a través de las coyunturas. Yo los voy a nutrir a ustedes. Pero cuando quieres comenzar a poner cosas de la ley en medio, dice Pablo, entonces es que casa el problema. Estas personas siempre han existido
y seguirán existiendo. Dice Pablo, estos son arrogantes que quieren venir y poner una filosofía en ustedes de separarlos de la gracia y que ahora ustedes comiencen a vivir separados de Cristo a través de la religión. La religión te separa de Cristo. La relación personal con Dios te une a su cuerpo. Los conceptos religiosos te desunen de Cristo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando en esta mañana? Entonces Pablo dice que nadie los critique por eso. Yo quiero que leamos un poquito más atrás, comenzando del capítulo 2, el versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Colosenses 2 estoy leyendo. Y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Te dije que la Odisea era otra iglesia que estaba más o menos a 20 kilómetros de distancia. El versículo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Te estoy hablando de que siempre va a haber gente que te va a querer engañar con conceptos religiosos. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mira lo que dice el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que tenemos que tener cuidado hasta el día de hoy. Que nadie te engañe con huecas sutilezas. Que alguien te diga, no hermanito, mire usted, en esa iglesia no le conviene porque aquí sí, aquí tenemos la palabra pura, la palabra de verdad. El evangelio es una relación personal con Dios. Es entender. Y cuando tú te confundes en los conceptos religiosos, ¿sabes lo que quiere Satanás? Encapsularte en un concepto religioso en donde tu vida no tenga ninguna prosperidad. Lunes al trabajo, viernes a la iglesia, domingo a la iglesia, lunes, y tu vida es una rutina religiosa y lo haces todo por religión. Y cuando haces todo de una forma religiosa, te das cuenta que el evangelio no tiene ningún efecto en tu vida, ni en tu vida práctica, ni en tu vida personal, ni en tu vida financiera, menos en tu vida emocional. Soy cristiano, pero no veo ningún beneficio en lo financiero. Soy cristiano, no veo ningún beneficio en mis relaciones personales. Mis hijos no quieren saber nada de mí, ni el perro no me quiere, el gato menos, que son los más odiosos. Personalmente estoy hundido en la depresión, vivo días deprimido y con Cristo en mí. ¿Cómo es posible eso? Amén. Yo estoy orando por todos aquellos que están padeciendo de depresión, para que el Espíritu Santo los convenza de quiénes son, para que salgan de ese círculo religioso y se den cuenta de que Cristo se llevó todas sus enfermedades, todas sus depresiones. Alguien le da un aplauso al Señor. Eso es entender el evangelio correctamente. Y lo que Satanás quiere es encapsularte ahí para que vivas una vida sin ningún propósito, una vida estancada, una vida que no tengas ningún avance en ninguna áreas de tu vida. Qué bendición con el hermano Mario, que llegó a esta iglesia y el Señor le dio una casa. Llegó con 2 hijos, ahora tiene 3. Llegó ilegal, ahora tiene residencia. ¿Acaso no es eso el evangelio de Jesucristo? Dale un aplauso grande al Señor.
Eso es el Evangelio de Cristo. Que tu vida sea transformada. Que llegaste acá con un matrimonio hecho pedazos, pero aquí el Señor o te la compuso o te dio otra. Dios no se complica las cosas. Nosotros somos los que nos complicamos a veces. Ay, Señor, cámbiame. Lamentablemente hay personas que nunca van a cambiar. Judas anduvo 3 años con el mejor maestro y nunca cambió. Eso es en 12 personas. Imagínate en un grupo más grande. Dios es bueno, Dios es grande. Entonces, la influencia religiosa, Satanás la envía a las iglesias para estancar las iglesias, para estancar los miembros, para que las iglesias no prosperen. ¿Cómo vamos a traer la unidad a nuestras iglesias? ¿Cómo vamos a traer la unidad a nuestros miembros? Pablo nos da la receta, tenemos que comenzar por la casa. Mira lo que dice Efesios, capítulo 5. Y con esto voy a ir cerrando ya lo que es el mensaje de hoy. Así es que si me tienes un poquito de paciencia. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, digan amén, estén sujetas a sus propios maridos, no al marido del otro, al marido ajeno, a sus propios maridos. Así como Cristo, ya me confundieron, ¿dónde estaba? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Qué lindo es ser el cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Si tú eres parte de la iglesia del Señor, eres parte de su cuerpo. Dice el 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, no solo para venir a la iglesia. Maridos, ¿cuántos maridos dicen amén? Amad a vuestras mujeres, a las de ustedes, no a las ajenas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni ninguna cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. ¿Sabes que cada vez que Pablo se refiere a la iglesia, primero se refiere a la parte familiar? Y esto es bien interesante y es bien bonito. Porque no dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ahora ustedes esposos sean así, o mujeres. Primero pone a la familia y después pone a la iglesia. Para que podamos tener iglesias unidas, congregaciones unidas, necesitamos tener familias unidas. Amén. La unidad tiene que comenzar en la casa. La unidad tiene que comenzar con tu esposo, con tu esposa, luego con tus hijos. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué mi hijo me salió así? ¿Por qué mi hija me salió así? Y miramos a la señora y decimos, ahora entiendo por qué. Miramos al esposo y decimos, ahora sé por qué este muchacho es así. Y queremos culpar como padres a los hijos, pero los hijos nos miran a nosotros y dicen, yo soy igual a mami, yo soy igual a papi. La unidad tiene que comenzar en la casa. Si tenemos familias unidas, vamos a tener congregaciones unidas y vamos a tener iglesias unidas. Porque cuando las familias están bien unidas en la casa, son familias que vienen felices a la iglesia.
Son familias que vienen contentas a la casa de Dios. Entonces es bien fácil llevarte bien con aquellos que vienen de buen humor a la casa de Dios. Pero cuando en la casa las cosas están color de hormiga, cuando la gente viene a la iglesia, trae el color de hormiga a las iglesias también. Lo trae a la iglesia también. Porque hay familias que vienen por el camino peleándose, tirándose manotones, insultos y todo. Y es bien difícil cuando entran por la puerta. Ay, hermano, Dios le bendiga. Y tú le miras el enojo por dentro. Yo lo saludo de lejos, ¿verdad, hermano? Amén. Cuando se le pase hablamos. Ay, qué bueno es el Señor. ¿Cuántos quieren estar unidos al cuerpo de Cristo? ¿Qué tal si comenzamos uniéndonos en casa? Por eso te decía al principio, qué desperdicio que pases 2 días sin hablarle a tu mujer, 1 día completo sin hablarle a tu esposo. Tiempo perdido, tiempo que no lo vas a recuperar, tiempo que jamás va a volver. Y cuando haces cuenta de cuántos días te faltan para vivir, dices, wow, no voy a tirar a la basura 1 día entero. No sabes cuánto tiempo tu esposa te va a durar. Tienes que aprovecharla. Esposos, digan amén. Les estoy dando ideas, porque a veces vivimos como si la vida nunca se va a acabar. Pero cuando alguien te hace falta, entonces dices, ay, si hubiera tenido más tiempo. Ay, cuántos días desperdicié peleando. Y ahora que mi gordito ya no está, como lo extraño. Que no nos pase eso. Vamos a tener iglesias saludables, congregaciones saludables, cuando aprendamos a estar unidos en casa, cuando aprendamos a ser ejemplos en casa. Pablo lo pone bien fácil. Dice, hermanas, no pretendan estar sujetas a Cristo y no a su esposo. Porque ese es el concepto a veces religioso. La religión te dice, hermana, sírvale al Señor, sujétese al Señor. A ese marido, dele un paletazo por donde lo agarre. Pablo enseña totalmente diferente. Antes de que te sujetes al Señor, sujétate a tu marido. Y no está dándole una orden al marido, es con la mujer que está hablando. Los maridos, por favor, no lean eso, porque los maridos son los que más leen esa parte. Mira, aquí dice que tenés que estar sujeta al marido. Sí, pero no está hablando contigo, está hablando con la mujer. Es un acto voluntario. La mujer tiene que desear estar sujeta, no el marido la tiene que sujetar a la fuerza. ¿Cuántos maridos dicen amén acá? Son las mujeres también. Amén. Vamos a tener congregaciones unidas, pero vamos a comenzar en nuestras familias. Pongámonos de pie. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Te bendecimos por lo bueno que eres. Gracias porque como cuerpo estamos unidos a ti. Gracias porque tú eres nuestra cabeza, porque dependemos de ti. Tú eres el que nos nutres con tu sabiduría, nos nutres con tu amor, con tu poder, porque estamos conectados a ti.